Un cordial saludo. Vamos a hablar hoy de morfofisiología de los animales. Soy Jaime Augusto Ortiz, médico veterinario y zootecnista, y vamos en este tema a hablar sobre la morfofisiología de los animales. Se encarga de estudiar la forma y las estructuras de los seres vivos y su funcionamiento teniendo la relación con el ambiente. Es el estudio de la anatomía y fisiología del animal, de vital importancia para el conocimiento de la estructura y funcionamiento de los diferentes aparatos y sistemas. Entonces, la morfología estudia la forma, estructura, derivados de la anatomía. Es una disciplina que se ocupa del estudio y la descripción de la forma externa de los objetos. Ojo, morfofisiología de la parte externa. La fisiología estudia las funciones de las estructuras de los animales, se encarga de estudiar el funcionamiento biológico de las distintas especies animales. Esto hace análisis de realizar de órgano hasta nivel celular. Y la anatomía es la ciencia que estudia el número, estructura, tamaño, forma, disposición, situación y relación de las diferentes partes internas y externas. Es decir, la morfo estudia la forma externa de los objetos, la fisiología, cómo funciona, y la anatomía, cómo están ubicados y dispuesto cada órgano dentro del organismo del ser vivo. Vamos a hablar de grande a pequeño. Entonces, tenemos un individuo y el individuo está formado por sistemas y los sistemas por órganos, los órganos por tejidos y los tejidos por células. Es decir, los tejidos son estructuras constituidas por un conjunto de células diferenciadas, ordenadas regularmente, que realizan un trabajo fisiológico. Cuando yo uno tejidos, voy a obtener órganos, y el órgano es la unidad funcional de un organismo que constituye una unidad estructural y realiza funciones determinadas, ¿cierto? Entonces tenemos el tejido cardíaco, el órgano, el corazón. El sistema o aparato es el conjunto de órganos y estructuras, cuando yo uno órganos que me permiten el funcionamiento fisiológico del ser vivo. Es decir, tengo el tejido cardíaco, pero tengo por ejemplo, empiezo con la célula cardíaca, viene el tejido cardíaco, viene el corazón, y el corazón forma el sistema cardiorrespiratorio. Entonces, de pequeño a grande, ese es el orden que se tiene. Pero, ¿qué es anatomía? Es la ciencia que decíamos que estudia la forma y estructura de los seres vivos. An es a través, tome, cortar, separar y seccionar. La anatomía tiene unas ramas, que es la anatomía comparada, la morfología, la anatomía especial y la anatomía veterinaria. La anatomía comparada describe las estructuras de los animales formando la base para clasificarlos incluso por especies. Se comparan entre ellos. La morfología estudia la forma y estructura anatómica de cada componente del organismo. La anatomía especial describe características y estructuras especiales de una sola especie. Y la anatomía veterinaria estudia la forma y estructuras de los componentes de los animales de interés zootécnicos o domésticos. La topografía animal es la técnica adecuada para el manejo de los cuadrantes, en donde las partes anatómicas se encuentran ubicadas en una forma fácil de poder ubicar, es decir, en planos. El animal en el espacio donde se encuentra, ya sea para examinar sus estructuras anatómicas o para identificar dónde se encuentra. Tenemos unas clases de anatomías como la anatomía embrionaria, anatomía macroscópica, microscópica, anatomía funcional y anatomía comparada. Las diferentes clases de anatomía nos conlleva a ver desde la formación, desde la parte más grande, desde la parte más pequeña, desde su funcionalidad
hasta compararla con otras especies para tener analogías. Los métodos de estudio de anatomía lo tenemos topográfico, aplicado y sistémico. Cuando hablamos de sistémicos, consideramos al cuerpo formado por sistema, órganos o aparatos, tiene un origen embrionario similar y se encuentra asociado de acuerdo con sus funciones. Algo muy importante es que, por ejemplo, la histología estudia los huesos, la sindesmiología estudia los ligamentos y articulaciones, la esplagnología estudia las vísceras de la cavidad torácica y abdominal, la miología del músculo, la angiología del sistema circulatorio y linfático, la neurología del sistema nervioso, órganos sensoriales como la vista, el oído, el tacto, el gusto y el olfato, y tegumentos comunes como piel, castos, cuernos y uñas. Más o menos es lo que nosotros vamos a ver con el sistema de estudio descriptivo. Topográfico me permite hablar de planos, ¿sí? Los planos transversales, dorsales, caudales, nos permite ubicarnos fácilmente dentro del animal para no perder su ubicación. Y la aplicada considera el estudio con la cirugía y diagnóstico y otras ramas para poder determinar su funcionalidad. Tenemos un concepto que son los órganos homólogos. Por ejemplo, homólogos en machos son los testículos, como en las hembras son los ovarios. Hay órganos análogos, como son el brazo, la mano, el ala, de las diferentes especies. Órganos transitorios son órganos que se presentan solamente en la forma se desarrolla en la forma que se va produciendo, por ejemplo, el cordón umbilical, algunas membranas fetales, persistencia del agujero oval en el corazón, órganos rudimentarios que a cierta edad empiezan a presentarse o se pierden, por ejemplo, el timo, en el humano la muela del juicio, el coxis, etc. Lo importante de toda esta morfofisiología es que hoy los quiero acompañar con un ingreso a este mundo hermoso de la morfofisiología. Recuerden, soy Jaime Augusto Ortiz y me da el gusto de acompañarlos en este tema.